Hola a todos, hoy ya es el día número 18 del ayuno de Daniel. Esto ha sido un tiempo muy especial, lo digo pues a nivel personal, con todas las reflexiones, enseñanzas que hemos recibido a través del estudio de Daniel. De verdad que para mí ha sido de gran bendición. He podido compartirlo con personas cercanas y no quedarme gordita con todas esas reflexiones, sino también transmitirlo a los que tengo cerca, y la verdad que doy la gloria a Dios por este tiempo de ayuno. Vale la pena soportar, vale la pena decir no a nuestra carne y que Dios tome el control, quitar esas cadenas que impiden que nos acerquemos a la voluntad de Dios y pues que la conozcamos. Sin más preámbulo, hoy vamos a seguir con el estudio de esta segunda parte del libro de Daniel, toda esta parte profética en cuanto a los tiempos finales, esa segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar en una visión que, wow, es un reto. Es una porción muy complicada, que incluso algunos estudiosos lo han determinado como uno de los pasajes más difíciles en el Antiguo Testamento. Y hay muchísimas interpretaciones legendarias como las han determinado, pero hoy pues vamos a conocer esta visión, vamos a charlar sobre ella sin necesidad de confundir ni de angustias, pero sí de aprender muchísimo de esto y prepararnos. Recuerden que hemos dicho anteriormente que la escritura está para advertirnos y para animarnos. Entonces pues vamos a leer la porción de hoy. Un poco de contexto antes de esto, ¿ok? Vamos a estar en el libro de Daniel capítulo 9. Daniel 9 comienza con una plegaria que estaba haciendo Daniel por los pecados de Israel, por los pecados de los judíos. Nos ubicamos que esta visión fue dada a Daniel durante el periodo en el que estaba gobernando Darío. ¿Sí? Él fue el que sucedió a Belsasar. Entonces Belsasar era todavía de los babilónicos, Darío ya era de este imperio medo-persa. ¿Listo? Resulta que era un tiempo profético que en Jeremías ya se había anunciado que los cautivos de Babilonia pues no iban a regresar a Jerusalén hasta 70 años después. Y Daniel 9 en el versículo 2 dice que estaba estudiando la palabra del Señor según lo que fue profetizado por Jeremías. Y él sabía que los 70 años para el regreso de todos estos judíos a la Jerusalén, que estaba destruida, no se había levantado otra vez esa Jerusalén, estos 70 años estaban llegando a su fin. Entonces entra Daniel en un momento en el que él sintió que debía orar, ¿sí? Por el pecado del pueblo, por el pecado del mismo, de los judíos. Y esto no era como solo mirar esa paja en el ojo ajeno, sino también en sí mismo, ¿cierto? Y dice allí que oró y que ayunó, se preparó en señal de humildad, de humillación, porque pues los judíos que habían sido llevados cautivos, muchos se habían rebelado contra Dios, pero Dios estaba dando esas oportunidades de cambio, de volver, ¿sí? Y por esto estaba clamando Daniel. Clamaba porque él veía cómo los judíos que habían sido desterrados estaban haciendo lo malo, estaban en esa rebelión, despreciando mandatos y ordenanzas que el mismo Dios pues había dado. Y pues resulta que no querían escuchar a esos siervos que Dios había mandado para llamar la atención de los judíos, como pasa hoy en día. Dios trata de llamar la atención de tantas maneras, por medio de predicaciones, mensajes, personas, de la Biblia, de películas, canciones, en fin. Y los judíos exiliados solo ignoraban, así como muchos hoy en día ignoran esa verdad que es absoluta, porque pues la verdad es dolorosa, ¿cierto? La verdad incomoda, la verdad pues no siempre está con las palabras más tranquilizadoras. eh, entonces digamos que a veces la gente prefiere esas palabras tranquilizadoras, así sean mentira, ¿cierto? Pero así como Daniel
oraba por su pueblo, pidiendo, clamando por misericordia, asimismo debería ser nuestro clamor por el mundo, debería ser como ese clamor por los perdidos en momentos de limpiar ese pecado, de esa limpieza en nuestras oraciones. Es una invitación a que pidamos y que también clamemos por los de nuestra familia, los de nuestra nación, para pedir esa misericordia de Dios por tu familia, tu pueblo, tu nación, que quizás está en pecado, ¿sí? En el versículo 9 de Daniel 9 dice, pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. Si nosotros queremos aprender a orar por nuestra nación, esta porción de Daniel 9, la primera parte que es del 1 al 19, pues es clarísima y nos enseña cómo hacerlo bien, ¿sí? Porque Daniel estaba profundamente preocupado por su pueblo, ¿sí? Así como podemos estarlo nosotros con nuestras naciones, con nuestra familia, y aquí se muestra esa compasión con la que oraba Daniel por los otros. No todo debe ser una súplica por asuntos nuestros, ¿sí? Y él estaba convencido, como en el versículo 9 que acabamos de leer, que Papá Dios es misericordioso y es perdonador, ¿sí? Y seamos conscientes de pronto de que nuestra nación se ha rebelado contra Dios, nuestra familia, nosotros mismos, nuestros hijos, en fin, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que estaba pasando al principio era eso. Daniel estaba estudiando la profecía, estaba orando por el pueblo, porque ya se iba a dar ese regreso de los judíos a su tierra, cumpliendo las profecías, así como pues se va a cumplir esto hasta el fin de los tiempos. Y los judíos vuelven a Israel. En este tiempo incluso también están volviendo hacia Israel. Estudiar profecía es fascinante. Es de cuidado, claro, porque pues no se debe sacar de contexto, se debe leer, estudiar bien centraditos y pues que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros cuando decidamos hacerlo. Y es muy bueno porque nos hace tener un aliento, saber hacia dónde caminamos, entender cosas, como ir un paso adelante con respecto a los que no conocen, a los que no leen, los que no escuchan, ¿cierto? Entonces, ya sabiendo todo este contexto, hacia dónde va la cosa, Dios decide darle una visión a Daniel, la profecía de las 70 semanas. Aparece el ángel Gabriel. Dicen algunas versiones en el versículo 21 de Daniel que aparece como un varón, porque es como en forma humana, como también lo hizo en el capítulo 8 en la visión del carnero, y Daniel ofrece, pues él ofrecía un sacrificio diario, un cordero. Entonces Daniel estaba como ocupado en esos asuntos espirituales, por lo tanto pues es algo espiritual, esto es revelado a quien está espiritualmente fuerte. ¿Mm? Vamos a empezar a leer Daniel 9 del 20 al 27. Dice, yo seguí orando, aquí está hablando Daniel, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Voy a hacer un primer paréntesis acá. Fíjense que le dice, darte percepción y entendimiento, es decir, le hizo entender, le dio sabiduría y entendimiento, ¿sí? Daniel anhelaba que se levantara ese templo en Jerusalén, que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Y de ese anhelo en su corazón, Dios le está revelando y le está respondiendo. Sigamos al versículo 23. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Digamos que así como Gabriel le dice a Daniel, ponga pues cuidado, porque si no, no va a entender, ¿cierto? Esto es lo que hoy vamos a hacer en este mensaje sencillo. La invitación es que obviamente esto tiene mucho por profundizar, si quieren meterse más en los números y demás. Hay muchas lecturas, videos excelentes de los tiempos así tal cual, porque pues es un estudio muy profundo de tiempos bíblicos, sobre todo. Recuerden que esta profecía es de las más complejas, ¿sí?
pero a mí me causó mucho impacto como le dice el ángel Gabriel, dice que bueno, ponga pues cuidado para que entienda porque esto es un privilegio que usted lo vea, ¿sí? Y pues obvio, qué privilegio tan grande que tuvo Daniel y además qué lindo que le diga a uno porque eres muy precioso para Dios, qué belleza, ¿sí? Y nosotros hoy tenemos este privilegio grande de poder estar leyendo hoy esto, escuchándolo, ¿sí? Y entonces concentraditos vamos a entrar a leer el versículo 24 en adelante. Les voy a leer todo de corrido, va a sonar muy enredado y ya después vamos a empezar a desmenuzar, ¿listo? Voy a estar desde el 24 hasta el 27. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en el que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrilegio que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces, esta profecía se da como resultado de la oración de Daniel. Y esto solo se puede entender estando bajo oración. Los que están en el Espíritu lo comprenderán. Pueden aceptarlo, pero el que no está en el Espíritu, pues es una locura definitivamente. La profecía es muy necesaria para los creyentes, para dar ánimo, pero solo el que permanece en la oración, pues puede disfrutar de la profecía. La profecía en el Nuevo Testamento siempre coincide con la profecía dada en el Antiguo Testamento. Y es lo que vemos reflejado desde el principio de esta linda profecía en Daniel, porque ya estaba anunciando la venida del Mesías, la crucifixión del Mesías e incluso lo venidero, lo que viene después. Porque pues aún estamos hoy en día metidos en esta locura de tiempos. En el versículo 24 empieza hablando de 70 conjuntos de 7 y en varios estudios pues que se han hecho, ya digamos que son 70 semanas de años y empiezan estudios bíblicos con un montón de cuentas, de sumas, números, que es bien enredado. El número 70 es bien curioso porque fueron 70 años de exilio, digamos, de que los judíos, por eso hablábamos de los 70 años que ya se iban a cumplir, que Daniel sabía que se iban a cumplir y que los judíos iban a empezar a retornar. Pero me parece que para efecto de nuestro enfoque que hemos, digamos, dado durante este tiempo de ayuno, es que vamos a ver que este periodo de tiempo es para el cumplimiento de 6 cosas que las vamos a desmenuzar más adelantico. Todas están relacionadas con esa obra que hizo Jesucristo, la obra del Mesías, porque esta es una de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento, ¿sí? La profecía de las 70 semanas resume lo que sucede antes de que Jesús establezca ese reino milenario, ¿sí? Las semanas no son en tiempo como pensamos nosotros en 7 días, ¿sí? Digamos, son 7 años y en esta porción son 70 por periodos de 7 años, ¿sí? Es un periodo en total, ubiquémonos 490 años, ¿sí? Digamos, para la primera parte de esta profecía que anunciaba al ungido con la reconstrucción de Jerusalén después
de haber pasado un periodo de tiempo que lo menciona al principio, que eran 49 años. ¿Listo? Entonces es como que los 490 años que les digo que vamos como a, a resumirlos en 490 años, se dividen en tres partecitas, ¿sí? Por eso, pues digamos como tantos conjuntos. El primer conjunto de años son 49 años, el segundo son 483 años y el tercer grupo de años dentro de esta profecía son 7. Entonces, en la primera parte era la reconstrucción de Jerusalén, que es lo que dice Daniel 9:25, que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿sí? Y esto, digamos que lo narra más a profundidad en Nehemías, con el renacimiento pues, de Jerusalén como parte del cumplimiento de estos tiempos proféticos. La segunda partecita de esos 490 años son 483 años, ¿sí? Que se cumplen con Jesucristo, porque ese tiempo da en el año aproximadamente 30 después de Cristo, que coincide con la crucifixión de Cristo. Y ese tercer periodo, el último, es de 7 para cumplir como en sumatoria 483 más 49 más 7 da los 490, ¿sí? Estos últimos 7 se refiere a la última semana en donde aún esto no ha pasado, ¿sí? Hablando del gobernante que se va a levantar, es decir, anticristo, ofreciendo sacrificios no agradables a Dios, terminando en un fin que Dios pues realice sobre el anticristo, ¿sí? Y luego de esto va ahí sí el reino milenial, en donde Jesucristo reinará sobre la tierra finalmente durante este periodo de 1000 años, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas 6 cosas que les mencioné hace un ratico que se dan como el cumplimiento y que todas están relacionadas con la obra que hizo el Señor Jesucristo al venir a la tierra? La primera es terminar la prevaricación, así se ha determinado. Jesús vino como a aplacar el pecado tanto de Israel como del resto del mundo. Impedía ese progreso del pecado con su obra. La segunda cosa, para poner fin al pecado, como dice la palabra, digamos en hebreo, es para sellar el pecado. Digamos que aquí vamos a leer Hebreos 9:26, la parte B. Dice, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Él vino a sellar el pecado, ya, esa vaina sellado y chao, ¿cierto? Tercero, para expiar la iniquidad, Jesús realizó la expiación para el pecado por su muerte en la cruz, ¿sí? Vamos a leer aquí Isaías 53 del 5 al 6. Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Entonces, estas 3 primeras cosas que les he mencionado son la obra redentora del Señor Jesucristo, con respecto pues al pecado. Fíjense que en Daniel él estaba orando por el pecado de los judíos, ¿sí? Y al estar orando le fue dada esta profecía. Como respuesta a su oración recibió este gran regalo que dice, tranquilo, en 483 años viene el ungido, ¿sí? Es decir, el Mesías que va a dar por terminado el pecado, va a sellar el pecado y lo va a cubrir. Son 3 cosas que antes de Cristo era un protocolo, ¿sí? Era, digamos, de sacrificios, de la sangre del cordero que cubría el sacrificio, pero Cristo es el sacrificio santo, la sangre del cordero que cubre el pecado del mundo, como bien lo sabemos, ¿cierto? Los otros 3 aspectos que se anuncian como en esta profecía tienen que ver con la justicia, así lo han determinado en algunos estudios. El primer aspecto como de la justicia es
para traer la justicia perdurable. Esto lo explica Romanos 3, del 21 al 26, cuando dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Fíjense que esto es lo que les venía diciendo, ¿sí? Que ya, digamos que, como lo dice ahí, Dios mismo ha mostrado cómo podemos alcanzar esa justicia, ser justos, o que Él nos haga justos sin cumplir con las exigencias de la ley, porque la ley hablaba sobre cubrir el pecado con la sangre del cordero, sellar, ¿sí? Entonces, digamos que está muy claro, nos hizo justos delante de Dios esa obra que hizo Jesucristo, ¿sí? Y también pues es parte de la respuesta a lo que Daniel estaba orando, ¿sí? Que viene uno que va a ser justos a todos, judíos y gentiles. Otro aspecto que está relacionado aquí con la justicia es para sellar la visión y la profecía, ¿sí? O sea, no se necesita más revelación. Dios va a hacer cumplir todas las profecías. Y esto lo encontramos respaldado en Lucas 24, del 44 al 47. ¿Listo? Se los voy a leer. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente, aquí se está refiriendo a los discípulos, para que entendieran las escrituras. Y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Entonces, selló, él vino a sellar la profecía, a decir: esto no es un cuento, esto no es un invento de unos loquitos, no, esto es profecía, y Jesús vino a cumplirla. Otro aspecto para ungir al Santo de los Santos. Digamos que esta parte de ungir al Santo de los Santos se refiere a consagrar el lugar santísimo en un templo del futuro, ¿sí? Porque pues hay estudios que lo referencian a la presencia de Cristo, del Mesías, del Santo de los Santos en el templo, ¿sí? Es algo venidero, o sea, como anunciando la segunda venida de Jesús. Y algunos otros mencionan que puede referirse al bautismo de Jesús cuando el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está lo que les decía al principio. Es un tema muy estudiado, pero pues que es real, o sea, se cumple, ¿listo? Entonces, los tres primeros que vimos hacen referencia al cumplimiento con la primera venida del Señor Jesucristo. Y estos últimos tres, que son más de justicia, como que completan el plan que ha sido anunciado pues hace muchos años durante la segunda venida del Señor Jesucristo para finalizar todo lo que ha sido anunciado previamente. Entonces, debe quedarnos claro que esa primera unidad de los tiempos que se habla en esta profecía, es decir, los 72 conjuntos de 7, se refiere al tiempo que se iba a tomar reconstruir Jerusalén,
¿sí? Esto es lo que le dice en Daniel 9:25, porque ahí dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. ¿Mm? Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Esta primera unidad en los estudios realizados pues coinciden con esa cifra que les mencionaba yo de 49 años. Y estos fue los años que duró el tiempo para construir Jerusalén, ¿sí? Versículo 26, cuando habla de ese periodo de 62 conjuntos de 7, donde matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. En este periodo de tiempo, con estudios pues usando ese calendario de 360 días, dan 483 años para el cumplimiento en el tiempo del Mesías, refiriéndose a la muerte de Jesús, que ya vimos todo lo que se venía cumpliendo, ¿cierto? La expiación del pecado, el perdón, sellar, cubrir, quitar. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí desde Daniel ya se estaba anunciando ese plan perfecto de Dios para redimir el pecado de la humanidad, donde da por terminado el pecado, ¿cierto? Lo sella, lo cubre. La venida del Señor Jesús no es algo que fue al azar, no en un tiempo al azar, no. Todo correspondía en un plan perfecto. Miren ustedes cómo son los planes de Dios tan perfectos. Y uno a veces dice, no, es que Dios me tiene olvidado. No, eso será quién sabe cuándo. No, Dios tiene control de hasta cada minuto, ¿cierto? Y nada se mueve al azar, ¿sí? E incluso este plan perfecto de Dios todavía sigue, o sea, no se ha terminado de cumplir toda la profecía. Ahí en Daniel 9:26 también dice que surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. ¿A qué hace referencia a esto? Pues a un tiempo venidero después de la muerte de Jesús. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo, ¿sí? Y en esta parte es donde menciona los 77, en donde se mencionan muchos estudios que 69 7 ya se han cumplido en la historia, pero aún hay un 7 por cumplirse. Y ese es el lapso en el que estamos hoy en día, entre la semana 69 y 70, dentro de estos tiempos proféticos, ¿sí? Y ese último 7 de Daniel, pues es lo que se llama el periodo de la tribulación. Aquí quiero que leamos Apocalipsis 22:7 porque siento que esto nos da mucho ánimo. O sea, para los que queremos como estudiar de la profecía, los que queremos que esto no pase por alto, es un ánimo que da Apocalipsis 22:7. Dice, por tanto, yo vengo pronto, hablando aquí el Señor Jesucristo de su segunda venida, ¿cierto? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿sí? Nosotros somos privilegiados de conocer esto, de poder entender una profecía tan compleja que ha llevado tantos años y años de estudio, una profecía que confunde, claramente, que no es fácil de entender, pero que hoy en día tú y yo tenemos ese acceso a estudios, a lecturas, a videos que nos explican, que nos profundizan y que tú mismo puedes ir como a contrastar con la historia, tú mismo puedes ir a entenderlo al ritmo que quieras, ¿cierto? Que debas tomártelo y disfrutar de la profecía. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, ahí está puesto el mensaje y cada uno de nosotros decide. Es algo muy personal, pero es demasiado satisfactorio cuando te disfrutas de estudiar la Biblia, ¿cierto? Y esa es la invitación del tema, pues de hoy. Hay muchas, o sea, la invitación es a muchas, porque pues nos habla de muchas cosas. Para mí creo que esto fue uno de los temas más difíciles de preparar entre los 18 días de este ayuno, pero queda una linda esperanza que al confiar en el plan perfecto de Dios,
confiar en que toda esta profecía que se ha venido cumpliendo y se cumplirá, porque viene un tiempo milenial, es muy lindo saber que vamos a pertenecer a esto, ¿sí? Tenemos que tener esa certeza y esa seguridad en donde el Mesías va a reinar durante un periodo de 1000 años. Y pues yo no sé ustedes, pero yo no me pierdo por nada de eso, los años de perfección, ¿cierto? Donde todo fluya, donde todo sea perfecto, donde todo sea como queremos, ¿cierto? Lleno de todo lo que Dios nos trae, la paz, la tranquilidad, justicia, o sea, una justicia perfecta que tanto que en este mundo nos quejamos y es como que, ay, no, pero ¿por qué tienen que ser las cosas así? Pues porque estamos siendo manejados por personas que tienen errores y demás, pero no nos desviemos de que Papá Dios tiene controlado todo, tiene un plan perfecto con todo. Y bueno, esta era la enseñanza del día de hoy. Una profecía muy bonita, muy complicada, pero es fascinante ver cómo todos esos tiempos se cumplen, ni un día más ni un día menos. ¿Listo? Entonces vamos a orar y terminamos el tiempo de enseñanza del día de hoy día número 18 de nuestro ayuno de Daniel. ¿Listos? Entonces los invito a que allí donde ustedes se encuentran, cierren sus ojos y digámosle gracias, papá, por este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, por este día número 18 de ayuno, porque nos has permitido estar 18 días en esta comunión y conexión contigo. Señor hermoso, qué bonito es poder ser privilegiados, saber que somos escogidos para que tú nos enseñes estas lindas verdades, así como el profeta Daniel estaba estudiando, eh, estaba estudiando profecía, estaba orando, estaba en esa conexión espiritual contigo. Hoy queremos estar así también, Señor, orando no solo por nuestros pecados, sino también por los pecados de los otros. Eh, porque, papito, a veces solamente nos preocupamos por nosotros mismos, pero quizás nos estamos olvidando de nuestra familia, de clamar, de pedir misericordia, Señor, también por ellos, por nuestra nación. Y allí cada uno ore por sus naciones, presente esas preocupaciones que todos tenemos por nuestras naciones, así como lo hizo Daniel en esta oración tan bonita. Y papito hermoso, gracias porque tú nos permites estar en estos tiempos donde tanta tecnología nos permite acceder a estudios bíblicos hermosos que nos enseñan, que nos clarifican más las cosas. Gracias, Señor, por esta profecía, porque nos recuerdas tu obra redentora, nos recuerdas esa obra en la cual quitaste el pecado y lo quitas hasta el día de hoy, cubriste el pecado y lo sellaste por siempre, Señor. Gracias, gracias, papá, por permitirnos disfrutar de ese perdón, de poder llegar arrepentidos a decirte, perdóname, Señor, la embarré, no fue por aquí, perdóname, y con ese arrepentimiento poder disfrutar de lo que es el perdón, porque incluso en esta profecía tantos en estos tiempos antiguos anhelaban que llegara ese cumplimiento, Señor, así como quizás nosotros hoy en día anhelamos la segunda venida tuya, Señor. Gracias, papá lindo, por todos estos hermosos estudios. Gracias, Señor, por revelarnos cosas, por permitirnos leerlas. Y así como dice, Señor, en Apocalipsis, el versículo que tú hoy nos has regalado, eh, son bienaventurados, papá, los que guardan las palabras de la profecía de este libro. O sea, tú nos has dado la Biblia, Señor, y queremos guardar estas palabras, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos ser bienaventurados, Señor. Gracias, Padre, por este día. Te pedimos tu respaldo y queremos permanecer firmes, Señor, firmes hasta el día número 21. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y